Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. El pasado 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA. En todas partes del mundo se conmemora esta fecha para crear conciencia y recordar que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana puede ser combatida cuando cada una de las personas pone de su parte, que la educación es la mejor herramienta y que la prevención se basa en que usted recuerde que su salud es su responsabilidad. Para estos fines, en la tarde de hoy, como habíamos anunciado ya el viernes pasado, tenemos la presencia de dos profesionales capaces, dos mujeres que están a la vanguardia en el tema de la infectología, pasadas presidentas ambas de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Sara Mota, quien es pediatra infectóloga, y la doctora Talía Flores, quien es infectóloga de adulto, una colega y amiga entrañable de mucho tiempo. Ambas personas con quienes cuentan con nuestro aprecio y nuestro cariño. Estaremos tratando el tema del VIH desde el punto de vista de los niños y de los adultos. Esa es nuestra propuesta en la tarde de hoy en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Así que queremos pedirle que por favor permanezca con nosotros y que luego de la pausa comercial regresaremos tratando este tema, ya que algún familiar, algún conocido, usted mismo pudiera estar padeciendo de este proceso y quizás con este pequeño espacio tenga un poco más de conocimiento sobre el tema. Regresamos, por favor, quédese con nosotros. En 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, con ustedes, agradeciendo su presencia y su sintonía en este programa que cada viernes trata de llevar un poco de información. Como dijimos en la introducción, 1 de diciembre pasado, Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA. Invitamos a dos especialistas en la materia para tratar este tema tan interesante. Hemos tratado de hacerlo lo más plural posible, invitando a una pediatra infectóloga, quien a nuestra izquierda es la doctora Sara Mota, quien es pediatra infectóloga, y un poco más lejos en la esquina de la mesa, la doctora Talía Flores, quien es pediatra de adultos. Y con estas dos damas, pasadas presidentas de la Sociedad Dominicana de Infectología, estaremos tratando el tema de VIH. Antes de iniciar el tema, queríamos decir que aquellas personas que están viendo el programa sepan que el VIH a la fecha no es una enfermedad que sea una sentencia de muerte. Razón por la cual vamos a comenzar preguntándole a las damas cuál es la situación real del VIH. Vamos a comenzar con Talía, puesto que los adultos representan una población quizá un poco mayor sobre lo que es el VIH y SIDA. Doctora Flores, ¿cuál es la situación del VIH actualmente en República Dominicana? Muy buenas tardes, gracias Balcácer por invitarnos a tu programa de 360 que como bien acababas de apuntar, recientemente se celebró lo que era el Día Mundial del VIH-Sida y como bien todos sabemos que esta epidemia comienza su boom en el año 1983, inclusive con los primeros casos que fueron diagnosticados en San Francisco, California, con el caso de sarcoma de Kaposi, y entonces ahí se comienza a hablar del VIH-Sida. En República Dominicana tú sabes que realmente tendríamos que hablar de la introducción de la terapia antirretroviral y los primeros casos. Esos primeros casos fueron vistos por inclusive especialistas que llegaron de otro país, que ya estaban siendo formados como infectólogos. En el centro sanitario, para ser precisos, se comienzan a ver los primeros casos, entre otros también especialistas que vinieron desde Argentina, desde Brasil, para ver los casos que ya se presentaban en República Dominicana, entendiendo que República Dominicana está en un punto del Caribe, sobre todo porque habían migrantes que habían llegado aquí y habían traído pues ya lo que ya se conoce como la epidemia. Hoy en día se conoce que República Dominicana pues tiene alrededor de más de 130.000 personas infectadas, y de los cuales de ellas entre el 50 al 62% está en tratamiento antirretroviral. Perfecto. Doctora Sara Mota, usted como pediatra infectóloga, la pregunta tiene que ser, ¿es el VIH realmente una preocupación y un problema en la población infantil, en los niños y niñas de la República Dominicana? ¿Realmente el VIH es una situación que preocupa o simplemente son casos aislados? Bien, en cuanto a lo que se refiere a los niños,
Actualmente se estima que en lo que son las unidades de atención integral para el paciente pediátrico que vive con VIH, hay aproximadamente unos 1.080 niños en seguimiento. Eso corresponde aproximadamente a 1.9% de lo que es la población en general, o sea, digamos, de todos los pacientes que viven con el VIH en República Dominicana, la población pediátrica es casi un 2%. Si uno lo ve desde ese punto de vista, quizás no es tan importante. Sin embargo, nos preocupa un poco, ¿por qué? Porque en otros países ya prácticamente no se habla de VIH pediátrico debido a qué? A que hay países que tienen un buen programa de prevención de transmisión vertical. La mayor parte de los niños se infecta es a través de su madre. Es decir, una madre embarazada, no tratada, puede transmitir el VIH a su bebé, y no solamente durante el embarazo, se puede transmitir durante el embarazo, durante el parto e incluso en el posparto inmediato y hasta en la lactancia también. Sin embargo, en nuestro país todavía tenemos casos de VIH por esta vía, y también obviamente están los casos de abuso sexual o contacto sexual en pacientes. Por ejemplo, un paciente de 12 años, por ejemplo, es todavía de pediatría y puede tener un contacto sexual, y también esa es una forma de transmisión. Pero en la mayoría de los casos de VIH pediátrico es esencialmente por transmisión vertical. Una pregunta que quizás sea un poquitito más molestosa, una pregunta quizás un poco más amplia. ¿Por qué, si se está hablando de VIH desde el 1981 los casos, y desde el 1983, que hablábamos específicamente del momento en el cual se identifica el virus de inmunodeficiencia humana, por qué todavía se habla tanto de VIH? ¿Por qué todavía está presente? ¿Cómo es que no se ha logrado todavía reducir este proceso a su mínima expresión? Y desde el 2007, según las estadísticas, se habla de que sigue el número estable en 0.8. Es un logro, por lo menos no ha incrementado la cantidad de casos de VIH, por lo menos el porcentaje. Sin embargo, todavía se habla de una cifra igual en lo que es la región de las Américas y la República Dominicana. La doctora Flores mencionó 150 y pico mil casos, pero eso incluye también territorio haitiano. Exacto. La cifra aquí en República Dominicana se estima que rondan cerca de 64.000 casos. Y lo que decía la doctora Mota, de cerca del 2%, si sumamos esa cifra, habla de que hay cerca de 1.300 niños viviendo con VIH en la República Dominicana. Y cuando se habla de niños en el VIH es una cifra un poquitito incómoda, porque hablamos de menores de 15 años. Entonces, para ambas, y puede iniciar cualquiera de las dos, ¿por qué todavía el VIH no se ha logrado reducir todavía un poco más y todavía estamos estancados en ese 0.8 desde el 2007, 12 años atrás? Déjame comentarte, Balcázar, hay algo que se llama la adherencia al tratamiento, y la estrategia que se llama 90-90-90. Y es una estrategia que se ha estipulado no solo a nivel nacional, Caribe, Latinoamérica, sino a nivel mundial. Cuando hablamos de estrategia 90-90-90 es que el 90% de los pacientes que han sido diagnosticados estén en tratamiento y estén indetectables. Se habla mucho de VIH-Sida, sobre todo porque cuando hablamos de indetectabilidad es cuando el paciente se ha abocado al tratamiento y que el paciente tiene la menor capacidad de ser transmisible. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que aplicar esa estrategia. Y una de las razones, inclusive, por la cual, tú lo sabes perfectamente, cada vez que vamos a foros internacionales, se habla de que cada país sea responsable de que esta estrategia 90-90-90 sea cumplida en su territorio. Perfecto. Lo que pasa es que precisamente para que tengamos un 90-90, el primer 90 tiene que ver con el diagnóstico. La gente tiene que entender la importancia del diagnóstico temprano. Primero, de que no es una enfermedad, como mencionabas al principio, no es un diagnóstico, no es una sentencia de muerte, es una condición, digamos, de cronicidad. Es cierto que, no vamos a mentir, hay todavía mucho estigma, todavía muchos mitos, e incluso es una pena que dentro de la población médica, o sea, dentro del personal en atención de salud, muchas veces también existe esa actitud un poquito discriminativa a esos pacientes, pero la gente no debe tener ese miedo, sino que todo lo contrario, es parte de tu ser responsable de tu salud. Es importante, por ejemplo, en el caso que me atañe a mí, son los niños, el diagnóstico oportuno en la embarazada. Incluso hay países donde hay una ley, o digamos una disposición estatutaria de que toda mujer embarazada debe hacérsele la prueba de VIH en la primera consulta. Esto permite una detección temprana y obviamente la intervención y evitar la transmisión. E incluso hay más, una mujer que viva con el virus, perfectamente, si está adherida a su tratamiento,
puede, si todavía no tiene hijos al momento del diagnóstico y eventualmente desea tenerlos, con el seguimiento apropiado también lo puede hacer. Pero es un tema donde tenemos que enfocarnos en la parte de educación, de eliminar los temores y tabúes en la población. Para que la gente entienda que así como usted va y dice un día, bueno, porque en mi familia sufren de azúcar, para entenderlo, claro, déjame darme un azúcar. No tengan vergüenza de decir que un familiar vive con VIH. Otra pregunta obligatoria en este tipo de situaciones, que cada vez que se habla de VIH, y hay personas, lo digo porque tenemos personas que van a nuestra consulta y reciben la atención a nivel privado. ¿Existe algún tipo de diferencia entre la atención de VIH a nivel público y a nivel privado? O sea, cuando hablamos de esa parte, es que muchas personas tienen el temor de que si van y se atienden en el sector público, los medicamentos no van a ser de calidad, que se van a morir, ese tipo de cosas. ¿Existe algún tipo de diferencia en la atención, jóvenes? Tú sabes que no, Balcácer, y cuando digo tú sabes que no, Balcácer, porque tú y yo fuimos parte de esa innovación desde el año, vamos a hablar, unos años atrás, sobre todo exactamente cuando a un grupo de nosotros, entiéndase Arelis Batista, Rita Rojas, de la mano de la doctora Toma, la doctora Valdés y contigo, iniciamos el proyecto de lo que era iniciar tratamiento o apertura de tratamiento para todos. Y nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, en el caso mío, yo que tengo ya alrededor de 20 años, viendo los mismos pacientes que vimos cuando llegamos al Hospital Gautier a darle las primeras atenciones, estos pacientes todavía están ahí. O sea, lo que significa es que el tratamiento ha sido de buena calidad, pero sobre todo yo creo que lo más importante aquí es la adherencia y el compromiso que el paciente presenta desde la primera vez que va a la consulta. O sea, ahora yo no estoy hablando de medicina basada no solo en la evidencia, sino también en la experiencia, en estos 20 años que hemos tenido, porque tú y yo sí sabemos que hicimos residencia juntos, cuando llegaban esos pacientes con neurotoxoplasmosis, cuando ellos tenían supuestamente una sentencia de muerte debajo del brazo, y sin embargo hoy en día son pacientes que comparten con nosotros y lo hemos vivido a diario. O sea que aquí lo que se debe tener y debe primar es que el paciente que ha sido diagnosticado busque ayuda, tanto en el sector público como en el sector privado, y que no tenga miedo, porque la calidad va a ser igual. Perfecto. La diferencia, diría yo, que es básicamente esa, el costo. El que va a nivel privado, bueno, va a comprar sus medicamentos al costo. Sin embargo, a nivel público, en unidades de atención, los medicamentos son de la misma calidad, se utilizan las mismas marcas, hay acceso, incluso la unidad tiene la ventaja de que es una unidad polivalente, donde no solamente está el internista o el pediatra o el médico, que vale aclarar que no necesariamente uno tiene que ser internista, infectólogo o pediatra para manejar un paciente, pero sí tiene la capacitación. Pero en las unidades están los pediatras o internistas, infectólogos, enfermeras entrenadas para esto, personas incluso que viven con el virus, que son pares que acompañan al paciente, nutricionistas, porque en el caso, sobre todo, bueno, en todos los pacientes, pero en el paciente pediátrico es muy importante, nutrición, psicología, es decir, en la unidad está todo lo que el paciente necesita, que quizás a nivel privado debe moverse en diferentes consultas, mientras que en la unidad de atención, todo en un mismo sitio lo puede tener. Lo único que me gustaría llamar la atención es que quizá a nivel privado muchas personas se nos acercan, en este caso, porque sí se respeta un poquitito más la confidencialidad. Eso sí. A nivel privado tenemos personas que prefieren atenderse con nosotros por justamente la unidad de atención integral tiene el problema de que cuando una persona entra a través de la puerta de la unidad de atención integral, todo el mundo dice, ese tiene VIH. Pero déjame comentarte algo, ahí voy a diferir de ti, y tú lo sabes porque lo viviste con nosotros, en el sentido de donde nosotros nos formamos. Donde nosotros nos formamos sabes perfectamente que no es una apertura, por ejemplo, solo para pacientes que tengan una condición tal o cual, es una apertura para cualquier paciente que tenga un proceso infeccioso. O sea que eso también va a depender mucho del servicio y de quién sea quien lo esté manejando, porque ahí quiero sacar mi plato aparte, quiero hacer mi plato aparte. Bueno, ahí. Señores, queremos agradecer a aquellas personas que nos han enviado sus preguntas a través de las redes sociales. En ese sentido, lo que vamos a hacer es colocar unos videos con preguntas, agradeciendo, les repito de nuevo, sus inquietudes para que las doctoras nos den respuesta. Vamos a pedirle por favor a Cristian que pase por favor las preguntas. Hola, mi pregunta es, ¿qué debo hacer para que mi hijo no salga con VIH positivo si mi novia es VIH positivo? Recolocarla, y discúlpenos que esto es en vivo. Hola, mi pregunta es, ¿qué debo hacer para que mi hijo no salga con VIH positivo si mi novia es VIH positivo?
Bueno, precisamente como decíamos hace unos minutos, lo más importante es el diagnóstico. Si ya ella conoce la condición, hay que establecer una diferencia. ¿Se diagnosticó en el embarazo o es una persona que vive con el virus? Si es una persona que vive con el virus y ya está en tratamiento, lo único que se hace es que se cambia, o sea, se modifica la terapia a drogas que sean menos teratogénicas, es decir, que no tengan que no puedan causar daños al niño en el útero. Y luego al final del embarazo se termina vía cesárea, se da igual prevención al pequeño por las primeras 6 semanas de vida con antirretrovirales y en el 90% de los casos ese niño puede salir completamente libre de virus. Yo he tenido pacientes en seguimiento cuyas madres viven con el virus, se embarazan, siguen su tratamiento antirretroviral de alta eficacia y se hace cesárea y el niño se le hace la prueba al nacer y se confirma a los 6 meses si están completamente sanos. Tú sabes algo bueno, Sara, y es que los programas nacionales tienen inclusivo darle la leche en fórmulas a estos bebés. Es importante que nuestra población sepa eso, que estos programas que están en República Dominicana están dotados también de esta fórmula, precisamente para prevenir la transmisión vertical a través de la leche materna. Perfecto. Algo interesante de esto es que reconocemos países que a la fecha no tienen ni un solo niño naciendo con VIH. Vamos a pedir, por favor, la próxima pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Mariela Liranzo y quisiera saber qué factores pueden predisponer a un niño a padecer de VIH. Gracias. Mencionamos el principal factor es que su madre sea portadora, o sea, o padezca la enfermedad. Porque, como decíamos, el 90% del VIH en pediatría se debe a la transmisión vertical de la madre al niño. Ya a medida que ese jovencito, que ese niño va creciendo, bueno, pues tiene los mismos factores de riesgo que puede tener un adulto. Múltiples parejas, el uso de drogas intravenosas, entre otras cosas, los mismos factores que el adulto, pero en el esencialmente pediátrico y neonatal está el factor básicamente materno. Perfecto. ¿Talia, algo que quisiera agregar? En ese mismo sentido, o sea, una de las razones principales es la transmisión vertical y sobre todo, vuelvo a insistir, sobre la leche materna. Y sí, hay muchas publicaciones donde hablan en algunos estudios que la principal forma de transmisibilidad de la mamá al bebé fue a través de la leche materna. De ahí la importancia de que aquí se le dé fórmula al paciente, insistirle a la mamá que no le dé el seno, porque hay una gran preocupación para el cáncer y es que hay madres que sí saben su condición, pero hay familiares cercanos como la mamá como las abuelas que quieren obligarla. Entonces hay una tensión ahí, entonces ese es un término también de manejar. Inclusive un estudio que se publicó decía precisamente que era porque se había inducido a esta mamá a darle la leche por la presión social. Entonces, esto es importante también saber cómo se puede manejar esta parte. Y es la única condición, digamos, dentro de las pocas verdaderas contraindicaciones de la lactancia, es esto. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cristian, por favor. Hola, mi nombre es Paola Fonder y mi pregunta es, ¿qué tiempo debería de esperar una persona luego de una posible exposición para realizarse las pruebas de VIH? Bueno, cuando hablamos de exposición, hay varios tipos de exposiciones. Por ejemplo, la que frecuentemente nosotros vemos en el hospital son exposiciones laborales. Inclusive pero déjame interrumpirte, Talia. Me imagino que ella está hablando de que tuvo una relación sexual sin protección o que el preservativo falló porque se rompió. Entonces, ella lo que quiere preguntar es, si ocurre una exposición de ese tipo, ¿cuándo me tengo que hacer la prueba? ¿Cuándo se tiene que Pero hacer fíjate que en esa misma pregunta voy a introducir esa parte, porque hay muchos estudiantes de nosotros que han tenido exposición. Entonces, vamos a hablar de una exposición como tal, no importa la exposición que sea. La exposición que se debe tener, y todos los estudios te dicen que automáticamente alguien se expone, a alguien que tiene VIH debe tener tratamiento antirretroviral en las primeras 72 horas. Usted debe hacerse una prueba de VIH antes, o sea, ahí mismo en el momento. O sea, usted llegó a buscar el tratamiento antirretroviral, se le debe hacer una prueba de VIH y luego se le debe dar seguimiento. Hay estudios que hablan entre 3, 6 y 1 año, pero aquí lo que más importante debe quedar en esa pregunta es que existe profilaxis post-exposición que puede ayudar a que el virus pues no se replique. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Alexandra. Yo quería saber si un niño que nace con VIH se le da un tratamiento distinto que a la madre. Gracias. Pregunta, generalmente
Sí, bueno, no distinto. Puede ser las mismas drogas, pero usualmente en el caso de los niños tenemos quizás un poquito menos de drogas disponibles, ya que la mayoría de los medicamentos recientemente aprobados que utilizan para pacientes que ya son multitratados, pues no están aprobados en niños, pero eso pasa prácticamente en toda la infectología. Los antibióticos también, muchos es posible utilizarlos en niños, también nos pasa con el VIH. Y como has dicho, como mencionabas hace unos minutos, hay países que ya prácticamente no tienen VIH pediátrico, entonces la disponibilidad de medicamentos es un poquito más limitada, pero en los programas de atención del país están disponibles para los niños que nazcan con la condición. Pero vuelvo y repito, si se hace una buena estrategia de prevención de transmisión vertical, el niño puede nacer completamente libre de la enfermedad. Hay una película muy buena y estrategia, todo sobre mi madre. O sea, sí. Esa película realmente cuando uno la ve, o sea, explica perfectamente esa parte que tú acabas de decir. La importancia es que no nazca ningún niño con VIH y que la mamá cuando esté embarazada esté adherida al tratamiento para que ni siquiera, por eso no se están desarrollando prácticamente drogas a niños, a infantes, porque aquí el asunto es reducir a la menor cantidad posible el riesgo de transmisión vertical de madre e hijos. La meta debe ser esa. Perfecto, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Janela Asensio y me gustaría saber si una persona que tiene VIH se le nota físicamente en su piel, como en los casos de herpes, que tiene úlceras alrededor de su boca. Es bien interesante. A mí me encantó esa pregunta. Me acaba de encantar esa pregunta. Disculpa que te interrumpa, porque es que yo a veces le digo a los estudiantes en el hospital que cuando ellos ven un niño muy, digamos, demacrado, desnutrido, y se quieren proteger, y a veces, y siempre les hago la anécdota de una vez que fui a visitar a un amigo que trabajaba en una unidad. Yo no sabía mucho todavía de VIH, y llega este jovencito, hasta hermoso puedo decir, así muy poppy como se diría ahora, y cuando están en la consulta, como yo era médico, me quedo ahí discretamente y lo oigo que mis CD4 están dando, no, hay que empezar el tratamiento inmediatamente. El jovencito poppy lindo tenía los CD4 casi indetectables y una carga viral de más de 100.000 copias, y él andaba muy bonito. Es decir, en resumen, no se nota. Así es, no se ve la cara, pero ella hablaba de algo específico, o sea, si se notaba como los herpes. Yo dije bien claro, o sea, para el año 1983, los primeros datos que se dieron a conocer es lo que se llama sarcoma de Kaposi. Eso va a depender mucho. Si un paciente tiene unos niveles de CD4 que estén por debajo de lo normal, entiéndase que lo normal es de 450 hasta 1200, es probable que este paciente pues comience a tener toda afectación dermatológica. Puede presentar manchas, puede presentar lesiones vasculares, puede presentar también lesiones herpéticas, y puede tener también, pues ya entrándonos pues mucho más dentro, pues desgaste físico, que es lo que la gente conoce como síndrome de desgaste. Yo estoy seguro, Balcácer, que tú recuerdas a veces cuando poníamos en la emergencia que estábamos de servicio, llegaba algún paciente y nos mandaban a buscar y nos decían de que, ¿qué ustedes creen? Y tú y yo nos mirábamos, éramos los tríos, Batista, tú y yo. Bueno, es como que de los nuestros. Sí, porque en aquellos tiempos, cuando no había tratamiento antirretroviral, el paciente venía con un desgaste físico que tú podrías haber hecho una discriminación en el sentido de un buen diagnóstico. Pero si ella, perdón. Sara, dame un segundito. Lo primero que hay que decir es que la respuesta es no. A la fecha las personas viviendo con VIH son muy difíciles de diferenciar, sobre todo porque el tratamiento antirretroviral hace que una persona viviendo con VIH lleve una vida completamente normal y sin manifestaciones si el mismo se diagnostica a tiempo, que ha sido algo en lo que las doctoras han estado de acuerdo. Tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir colocando las preguntas que nuestro público nos ha enviado y sobre todo las recomendaciones de las doctoras. Hemos estado colocando su teléfono por si usted tiene algún tipo de inquietud al finalizar el programa, trate de comunicarse con ellos. O sea que regresamos en un minutito en 360 grados. Quédese por ahí. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados este viernes tratando el tema de VIH y SIDA con la doctora Talía Flores, infectóloga del adulto, y la doctora Sara Mota, pediatra infectóloga.
Entonces, nos quedamos con las preguntas del público. Vamos a pedirle por favor a Cristian que ponga la siguiente pregunta de nuestro público, a las cuales estamos dando respuesta y, repito, agradeciendo el tiempo que se toman para enviarnos sus inquietudes. Por favor. Buenas tardes, doctor. Me gustaría saber si en el país existen programas o instituciones que brinden algún tipo de ayuda a aquellos niños que viven con VIH. Así es, como hemos dicho, existen unidades de atención integral en los principales hospitales de atención pediátrica en nuestro país, donde los niños son seguidos por pediatras, psicólogos, enfermeras entrenadas, nutricionistas además, e incluso madres o otros adultos que viven con el virus que también acompañan a ese niño, a esa familia. Tenemos que también tener presente que en el caso del VIH pediátrico muchas veces es una enfermedad donde, digamos, es una condición donde incide toda la familia. A veces este niño ya es huérfano porque quizás la madre tiene una enfermedad avanzada o muchas veces hay un padre ausente. En algunas ocasiones es una abuela o una tía o alguien de la familia que es el que lleva al niño a la consulta, y todas esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta en la medida de atención para garantizar la adherencia de ese niño, que a la larga es lo que va a tener, digamos, incidencia en que ese niño tenga una evolución satisfactoria. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Doctor, una pregunta. Una mujer que tenga VIH y me haga sexo oral, ¿yo tengo algún porcentaje de contagiarme o cómo es eso? Digo. Esa es una de las preguntas que nunca se queda cada vez que uno está dando una conferencia o una charla. Doctor, ¿el sexo oral transmite el VIH? A las personas se le ha olvidado que el sexo oral comienza con sexo. Doctora Flores, por favor, para nuestro público. La verdad que justamente con relación a esta pregunta existen muchas controversias desde el punto de vista de si es sí o si es no. Y eso va a depender mucho también de quién es que hace el sexo oral. O sea, generalmente hay que saber si la pregunta va enfocada, si el que está teniendo el sexo oral es el paciente que tiene VIH o es el que está recibiendo. Entonces de ahí es donde vienen las controversias de si sí o si no. Un paciente que ya tiene VIH y le está haciendo sexo oral al otro, pues si ese que lo recibe no se va a infectar, pero ya se está infectado el que está teniendo el sexo oral. Perfecto. Como dice la doctora, si es a usted que le están practicando sexo oral, como decía la pregunta, que era una persona que tenía VIH, el riesgo es casi ninguno. Pero si es usted que le está haciendo sexo oral a la otra persona y usted entra en contacto con esas secreciones que tienen el virus, entonces sí el riesgo pudiera ser un poco mayor, independientemente de que a la fecha la transmisión por esa vía se considera casi ninguna. Depende de algunas condiciones de la cavidad oral. Vamos a pedir por favor la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Elaine y me gustaría saber si la circuncisión masculina realmente previene el VIH. Doctora Flores, la circuncisión masculina. Así es. Todos los estudios hablan que a mayor incidencia de hacer una circuncisión en el hombre tendrá menor predisposición a tener VIH. Y entonces de ahí es la importancia de que generalmente desde que se descubre el VIH, desde estos años que estamos hablando del año 1983, en África ya se le comenzaba a practicar este tipo de modalidad quirúrgica a los pacientes. Perfecto, sí, se habla que puede haber una reducción hasta de un 50% en la probabilidad de transmisión, o sea que los hombres que tienen la circuncisión hecha tienen un 50% menos de probabilidad de adquirir el VIH si los mismos tienen hecho lo que es este procedimiento quirúrgico. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Sea y yo quisiera saber si el VIH se transmite por la saliva. Afortunadamente no. Sí, así es. Me gustó esa respuesta tuya, fue como rápida y realmente no, señores. Ni por mosquitos, por si acaso. Qué bueno, Sara, que también traes a la colación eso, porque una vez un paciente que llegó a mi consulta y me dijo lo siguiente: doctora, yo creo que yo me acabo de infectar porque donde yo vivo hay muchos mosquitos, yo creo que el VIH lo tomé ahí. Entonces, ni por saliva, ni por mosquito, ni por abrazar, ni porque usted tome en un vaso de otra persona, ni porque usted abrace a alguien, ni porque usted utilice el baño de esa persona, usted tendrá la capacidad de infectarse. Otras enfermedades que vienen por esa vía, pero no VIH. Exacto. Perfecto. Señores, nos quedan 3 minutos. Vamos a colocar la última pregunta, por favor, y después vamos a llegar con las recomendaciones de las doctoras. ¿Qué probabilidades tiene un niño al nacer de ser portador del VIH si su madre ya lo tiene? Bueno, puede ser hasta
un 0% si la madre recibe tratamiento eficaz para prevenir la transmisión vertical. Pero si no hay ningún tipo de tratamiento, las posibilidades pueden ser hasta de un 100%. Si no hay tratamiento, si hay parto vaginal y no se sigue ningún protocolo. Doctora Flores, ¿algo que quisiera agregar? Bueno, no, de esas recomendaciones son las que universalmente se hacen, o sea, que las posibilidades de que un niño salga infectado de una madre que ya tiene VIH es porque esa mamá realmente no usó tratamiento antirretroviral, porque lactó a su bebé, porque permitió que le hicieran un parto vaginal. Entonces, es casi prácticamente imposible que estos niños pues tengan la necesidad de salir con VIH positivo. Señores, nos quedan exactamente 2 minutos. Queremos pedirle a cada una de las doctoras, en aproximadamente 30-45 segundos, que nos den sus recomendaciones sobre el VIH-Sida. Doctora Mota, comenzamos con usted por ser pediatra. Voy a ser muy breve. Para todas las personas, no solamente los niños, conozca su estado serológico. Hágase una prueba ahora. Aún si usted vive en un monasterio en claustro, sí, hasta usted hágase una prueba ahora. Si usted es una persona adulta con vida sexual activa, hágase una prueba ahora. Y sobre todo, si usted es una mujer que piensa embarazarse o está embarazada y no se ha hecho la prueba, hágala ahora. Porque de que los adultos conozcan su estado, se traten, y las mujeres sobre todo conozcan su estado y se traten, dependerá de que yo no vea niños con el virus. Entonces yo voy a acuñar a eso que tú acabas de decir, que una vez que una persona pues haga la prueba de VIH positiva y que esté positiva, pues acuda a uno de los centros de unidad de atención integral, que se trate. Luego de tratarse, que sea adherente al tratamiento, y luego de ser adherente al tratamiento verá que la vida es sumamente feliz, maravillosa, y que tendrá grandes oportunidades. Es importante señalar, señores, lo siguiente: los programas de atención de VIH-Sida, no solo en República Dominicana, estamos hablando a nivel mundial, tienen la gran ventaja de tener tratamiento, mientras que otros pacientes que padecen de otras enfermedades no lo tienen. Así que acuda al centro más cercano de usted. Señores, queremos agradecer la presencia de estas dos amigas profesionales del área de la salud y de la infectología, la doctora Talía Flores y la doctora Sara Mota. En el día de hoy hemos tratado el tema de VIH y, más que nada, contribuyendo a lo que decía la doctora Talía Flores, simplemente recordar que una persona viviendo con VIH, si utiliza su tratamiento antirretroviral, va a tener una expectativa de vida igual que una persona que no tiene VIH. Hay diagnósticos que pueden ser peores, simplemente recordar que el VIH a la fecha es una enfermedad controlable. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, y espéranos el próximo viernes para tratar otro tema de interés. Nos vemos.